El libro de los cambios, I Ching, sabiduría, filosofía y profundidad ancestral. El I Ching, libro de los cambios, es una de las obras más antiguas y veneradas de la cultura china, un texto que ha trascendido milenios para convertirse en un faro de sabiduría, espiritualidad y estrategia. Originado en tiempos inmemoriales, este libro no solo es un método de adivinación, sino también una profunda fuente filosófica que ha influido en pensadores, líderes y sabios a lo largo de la historia. Orígenes y evolución, de lo mítico a lo filosófico. Los orígenes del I Ching se remontan a la China arcaica, con raíces que se entrelazan con la leyenda del emperador Fu XI, hacia el 2800 a.C., quien, según la tradición, descubrió los 8 trigramas, Pakua, al observar los patrones del cosmos, el cielo, la tierra y los fenómenos naturales. Estos trigramas, representaciones de fuerzas fundamentales como el agua, el fuego, la montaña y el viento, dieron paso a un sistema que interpretaba el flujo del universo. Posteriormente, el I Ching fue refinado y expandido por figuras como el rey Wen de Zhou y su hijo, el duque de Zhou, quienes estructuraron los 64 hexagramas, combinaciones de 2 trigramas, otorgándoles significados específicos que permitían interpretar las dinámicas del destino y la toma de decisiones. En tiempos de Confucio, siglo VI a.C., el texto adquirió un cariz aún más profundo, convirtiéndose en un tratado filosófico sobre la moral, el cambio y la armonía con el Tao, el camino universal. Estructura del I Ching, hexagramas y dinámicas del cambio. El I Ching está compuesto por 64 hexagramas, cada uno formado por 6 líneas que pueden ser continuas, yang, o cortadas, yin. Estas líneas simbolizan la interacción de las dos energías fundamentales del universo. Yang, 3 líneas continuas representa la luz, la acción, la firmeza, lo masculino, el cielo y el movimiento. Yin, 3 líneas cortadas simboliza la receptividad, la flexibilidad, la oscuridad, lo femenino, la tierra y la quietud. Cada hexagrama tiene un significado particular y está acompañado por comentarios que explican su aplicación en la vida cotidiana, la política, la guerra, el arte de gobernar y el desarrollo personal. Además, cada línea dentro del hexagrama puede ser mutante, cambiar de yin a yang o viceversa, lo que añade una dimensión dinámica al proceso de consulta. Uso del I Ching, adivinación y filosofía aplicada. El I Ching ha sido utilizado a lo largo de la historia como un oráculo, un sistema de consulta que ayuda a comprender situaciones y tomar decisiones con mayor claridad. Su método de consulta tradicional se basa en el lanzamiento de monedas o tallos de milenrama para formar un hexagrama, el cual luego se interpreta en función de la pregunta formulada. El uso de monedas en la consulta del I Ching es una de las formas más accesibles y populares para obtener un hexagrama y, con ello, una interpretación sobre una situación o pregunta en particular. Aunque originalmente se utilizaban tallos de milenrama en un proceso más largo y complejo, el método de las monedas se ha vuelto más práctico y rápido sin perder su esencia simbólica. ¿Por qué se usan monedas en el I Ching? Las monedas se utilizan porque permiten generar combinaciones de líneas yin y yang de manera aleatoria, reflejando el principio fundamental del I Ching, el cambio constante en el universo. Cada lanzamiento representa un fragmento del equilibrio entre fuerzas opuestas, yin y yang, formando gradualmente el hexagrama que servirá de guía en la consulta. Además, este método enfatiza la idea de la sincronicidad, un concepto explorado por Carl Jung, donde los eventos externos, el resultado de las monedas, reflejan el estado interno de la persona que consulta el oráculo, mostrando patrones que no son simples coincidencias, sino conexiones significativas. ¿Qué tipo de monedas se utilizan? No hay una regla estricta sobre qué monedas usar, pero tradicionalmente se emplean monedas chinas antiguas, que poseen un agujero cuadrado en el centro. Este diseño tiene un fuerte simbolismo. El círculo exterior representa el cielo, yang. El cuadrado interior simboliza la tierra, yin. Sin embargo, si no se dispone de monedas chinas, se pueden utilizar cualquier 3 monedas comunes, como centavos, pesos, dólares, etc., asignándoles valores de acuerdo con sus caras. Cara, generalmente el lado con un rostro o emblema, igual a 3 puntos, yang. Cruz, el reverso de la moneda, igual a 2 puntos, yin. Cada lanzamiento de las 3 monedas suma un total que determina si la línea es yin o yang y si es una línea mutante, cambiante. 6. 2 más 2 más 2, línea yin mutable, línea cortada. 7. 3 más 2 más 2, línea yang estable, línea continua. 8. 3 más 3 más 2, línea yin estable, línea cortada. 9. 3 más 3 más 3, línea yang mutable, línea continua. Las líneas mutables indican transformación, lo que significa que el hexagrama inicial puede cambiar a otro hexagrama secundario, agregando una dimensión de movimiento y evolución a la lectura.
El método de las monedas permite que cualquiera pueda consultar el I Ching de manera sencilla y efectiva, manteniendo su esencia simbólica y filosófica. Aunque las monedas chinas tradicionales tienen un significado especial, cualquier conjunto de monedas puede utilizarse, siempre que se sigan las reglas de asignación de valores. Lo importante es la intención con la que se hace la consulta y la disposición para reflexionar sobre la respuesta que ofrece el oráculo. Sin embargo, más allá de su aspecto adivinatorio, el I Ching es un tratado de sabiduría aplicable a la vida cotidiana. Enseña la importancia del fluir con los cambios, de entender la impermanencia y de actuar en armonía con el Dao. No es un libro de respuestas absolutas, sino un guía para la reflexión, un espejo del momento presente que nos ayuda a ver caminos posibles y sus consecuencias. Influencia y legado del I Ching. A lo largo de la historia, el I Ching ha sido una fuente de inspiración para pensadores chinos como Lao Tse, fundador del taoísmo, y Confucio, quien recomendaba su estudio como herramienta para el autoconocimiento y la gobernanza. También ha influido en el budismo zen, las artes marciales, la medicina tradicional china y la estrategia militar, con figuras como Sun Tzu aplicando sus principios en el arte de la guerra. En Occidente, el I Ching fue descubierto por misioneros jesuitas en el siglo XVII y más tarde, profundizado por filósofos como Leibniz, quien vio en su sistema binario una correlación con la matemática moderna. En el siglo XX, figuras como Carl Jung exploraron su relación con la sincronicidad, y artistas como John Cage lo usaron como fuente de inspiración creativa. Una sabiduría viva y atemporal. El I Ching no es solo un libro antiguo, sino un sistema de pensamiento vivo, una herramienta de introspección y crecimiento personal. Nos enseña a comprender el cambio como la única constante, a aceptar la fluidez de la vida y a tomar decisiones con sabiduría y equilibrio. Hoy, en un mundo en constante transformación, el I Ching sigue siendo una brújula para quienes buscan orientación, una conexión con la naturaleza y el cosmos, y un recordatorio de que el destino no está escrito, sino que se moldea a través de nuestra comprensión y nuestras acciones.